la enseñanza? ¿Estamos listos? Ok, entonces, si ya están listos, ¿estamos listos allá atrás también? ¿Sí? Entonces vamos a orar, y aunque sé que ya estuvimos orando, creo que nunca es suficiente, ¿no? Acompáñenme a orar, por favor. Señor, muchas gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por la vida y la disposición de cada uno de mis hermanos, Señor, el estar en este lugar. Te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno y nos has permitido a cada uno llegar con bien, Señor. Venimos con el propósito de aprender de ti, Señor, aprender de tu palabra. Señor, que sea tu palabra la que nos redarguya, la que nos confronte, pero también nos aliente, Señor. Necesitamos de ti, Padre. Necesitamos cada día de ti, de tu ánimo, Señor, de tu gracia, de tu misericordia, Padre. Y gracias por lo que tú nos muestras cada día, Señor. Gracias por lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. Te damos honra y te damos gloria, Padre. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Seguimos con la serie del libro de los Gálatas. Yo espero que nos dé tiempo con la exposición de hoy. Al cabo nada más tenemos 2 horas. Entonces vamos a iniciar. Estamos en Gálatas 3. Gálatas capítulo 3, versículos 15 al 18. Vamos a retomar los versículos desde donde quedó la enseñanza anterior que nos compartió nuestro hermano pastor. Vamos a darle lectura. Si me acompañan, por favor. Voy a leerlo en la versión Reina Valera 60. Nuevamente es Gálatas 3, capítulo 3, versículos 15 al 18. Y dice de la siguiente manera: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, miren, para ponernos un poquito en el contexto de todo esto, me gustaría contar algo de mi experiencia, ¿sí? Hace algunos años, cuando Dios me dio la oportunidad de estar a cargo de un departamento, o sea, estaba en un puesto gerencial, parte de las obligaciones que yo tenía como responsable de ese departamento era la capacitación, ¿sí? Síganme por favor con esto. Y una de las cosas, cuando un nuevo colaborador llegaba al departamento del que yo estaba a cargo, no se le permitía ni siquiera contestar el teléfono. Yo estaba a cargo de la recepción de un hotel y de parte del servicio al cliente. Entonces, parte de las responsabilidades era ni siquiera permitir que la persona, el nuevo colaborador, contestar el teléfono hasta no estar capacitado acerca de cómo contestar el teléfono, qué procedimientos se tenían que seguir y cosas así por el estilo. Sí, era muy estricto el plan de capacitación. Y había diversos temas en todo ese plan de capacitación. El plan de capacitación normalmente era para 2 semanas. Y en el calendario venían ahí temas que se tenían que tratar y que se le tenía que enseñar a esa persona que llegaba al puesto. Eran aproximadamente 2 semanas y en eso venían los temas que se trataban con cada uno y venía ahí la firma de la persona que se le estaba dando la capacitación. Entonces, cuando se le impartía ese tema, yo le preguntaba a la persona, ¿tienes alguna duda con respecto al tema que hemos visto el día de hoy? No.
¿Tienes alguna duda? Te puedo volver a explicar, te puedo volver a enseñar. No tengo ningún problema en hacerlo. Dice, no, todo está bien. ¿Seguro? ¿Segura? Sí. Ok. Entonces ya lo podemos dar por visto. Sí, ya lo podemos dar por visto. Ok. Poníamos ahí palomita que ya estaba visto, ya estaba la persona capacitada y nos íbamos con el siguiente tema. Total que de esta manera, yo como responsable del departamento, sabía exactamente qué temas y qué cosas se le habían enseñado a la persona que estaba a mi cargo. ¿Sí? De esta manera se cumplían con dos cosas. Una, estaba la persona completamente capacitada para el puesto para el que fue contratado o contratada. Y también si algún problema por falta de procedimiento llegaba a suscitarse, yo podía exigirle completamente a la persona. Yo podía, fíjense, ahora me fue hasta mejor, doblete, gracias a Dios. Entonces, regresando nuevamente al ejemplo. Entonces yo tenía ya la certeza de lo que la persona había aprendido. ¿Sí me siguen hasta ahí? Entonces yo estaba totalmente seguro, por mencionar algunos temas, que ese nuevo colaborador ya sabía los procedimientos de cómo contestar el teléfono, de cómo era el procedimiento para las llaves en las cajas de seguridad, para saber cómo era el procedimiento si algún huésped se nos accidentaba, se nos caía, y entre otros temas. ¿Sí? Y ahora, ¿por qué pongo este ejemplo? Si nos vamos ahí a la escritura en Gálatas 3 y nos vamos a Gálatas 3, capítulo 1, Gálatas 3, capítulo 1, ¿alguien trae la nueva traducción viviente en sus Biblias? Porque sí trajeron su Biblia, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguien trae la nueva traducción viviente? ¿No? Normalmente Reina Valera 60, ¿verdad? O en el teléfono, no importa. ¿Todavía está abierto este micrófono? Sí, por favor, ayúdame en ese micrófono a darle lectura. En la versión nueva traducción viviente, por favor. Aquí en el micrófono, por favor. Ay, Gálatas tontos, ¿quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. ¿Puedes repetirlo, por favor? Ay, Gálatas tontos, ¿quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Gracias. Entonces, en esta versión, en la nueva traducción viviente, se explica o se muestra que el apóstol Pablo invirtió tiempo, esfuerzo, recursos para poder enseñar la escritura a los Gálatas de una manera clarísima, hermanos, clarísima. Así como dice en la escritura, en esta versión que acabas de leer mi hermano, dice con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Es decir, se les explicó acerca de Cristo tan claramente como si ustedes hubieran estado presentes. O sea, de esta manera, de esta forma es como Pablo está dando todos sus argumentos, y ahorita vamos a eso, dando todos sus argumentos para mostrar a los Gálatas que el regresar a la ley era infructuoso, era tonto, era erróneo completamente. Entonces, si nosotros nos ponemos a desmenuzar, por llamarlo de alguna manera, el libro de los Gálatas o la carta a los Gálatas hasta donde ahorita vamos, y si los comenzamos a ver por argumentos de parte del apóstol Pablo, lo pudiéramos dividir de la siguiente manera. Primero está el argumento basado en la experiencia del apóstol Pablo, que es desde el capítulo 1, de los versículos 10 hasta el capítulo 2, versículo 21, que habla acerca de toda la experiencia de él mismo. Como parte de la ley, un judío celoso de la ley, perseguidor de la iglesia, pero ese es parte del argumento que el apóstol Pablo está usando. Después, si nos vamos más adelante, a partir del capítulo 2, de los versículos 11 al 21, pudiéramos nosotros ver que ya se nos ha enseñado todo esto, pudiéramos ver
¿Cuál es el argumento basado en la reprensión de Pedro? O sea, ¿qué tan importante era la reprensión que le hicieron a Pedro y de qué manera estaba afectando o podía afectar esto a la congregación? O en este caso específicamente a los Gálatas, ¿sí? Después, el otro argumento es basado sobre la experiencia de los mismos Gálatas, lo que se les enseñó, lo que ellos aprendieron, de la forma en que se les estuvo invirtiendo este tiempo, de la forma en cómo se les capacitó, de la forma en cómo Pablo estuvo junto con otros ayudantes capacitándoles y enseñándoles la escritura de una manera tan clara como si hubieran ellos estado presentes. Eso lo podemos ver en los capítulos 3, versículos 1 al 5. Y posteriormente está otro argumento basado sobre el ejemplo de Abraham, que fue lo que nos enseñaron hace algunos miércoles. Y eso está precisamente a partir de los capítulos 6 al 14 del capítulo 3. ¿Sí? Esos son los argumentos que el apóstol Pablo está usando para poder convencer a los Gálatas que regresar a la ley o regresar a los ritos de la ley era infructuoso. Ahora viene con otro argumento, y este argumento es el argumento basado en el pacto incondicional, que es lo que vamos a ver del capítulo 3 a partir del versículo 15 al 18. Y en este título es la supremacía de la promesa, ¿sí? Por si lo quieren anotar ahí. Entonces, en estos argumentos o en este todo argumento que el apóstol Pablo está usando, está utilizando algunas ilustraciones, ¿sí? Así es como inicia a partir del versículo 15. Está usando unas ilustraciones para poder seguir argumentando o para seguir argumentando con respecto a la ley y con respecto a la gracia o a la justificación por la fe, ¿sí? Entonces, el argumento basado sobre el pacto incondicional lo inicia o como lo está mencionando el apóstol, es de la siguiente manera. Puesto que es un contrato humano, es respetado entre gente honrada, entre gente respetable. ¿Cuánto más es el pacto que otorgó Dios a Abraham de pura gracia en relación con la simiente prometida, es decir, Cristo? Dice, y sin que Abraham tuviera que aportar absolutamente nada excepto la sumisión de la fe. Tal pacto es independiente de la ley que había de darse 430 años más tarde. Y dice, es importante saber que el pacto de gracia otorgado a Abraham no fue abrogado nunca en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento. Perdón, no fue abrogado nunca. Dice, llegando a incorporarse en el nuevo pacto, ya en el Nuevo Testamento, sellado por la sangre de Cristo. Ahora, ¿de qué es lo que va a hablar o de qué es lo que va a exponer el apóstol Pablo en estos siguientes versículos? Vamos a hablar, o lo que se va a exponer es con respecto a que la promesa es superior a la ley. ¿Y cuáles son esos puntos o por qué decimos que es superior a la ley? Bueno, para empezar, porque fue primero la promesa, ¿sí? Y puesto que tiene la naturaleza de un testamento ya ratificado y vigente, esta promesa o pacto no pudo haber sido anulado por la ley que vino mucho tiempo después. Además, la promesa vino a Abraham directamente, ese es el otro punto. La ley fue entregada a Israel indirectamente, fue a través de un mediador. ¿Recuerdan quién fue ese mediador? ¿Recuerdan? Moisés. Por estas dos razones, la promesa es superior a la ley. En este caso, los Gálatas debían de recordar estas bases y arrepentirse del error de escuchar a los judaizantes que exaltaban la ley por sobre la promesa. Entonces, hasta ahorita esto es de lo que se tratan estos versículos y vamos a verlos un poquito más. Vamos a desempacarlos un poquito más. Vámonos por favor a su Biblia, Gálatas 3:15, por favor. Y dice de la siguiente manera, ¿ya estamos ahí? Sí, ¿verdad? Dice, hermanos, se está dirigiendo a ellos como hermanos.
Hablo en términos humanos, y aquí es en donde comienza la ilustración. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Aquí la palabra pacto más se está refiriendo a un testamento, ¿sí? A algo que ya en sus últimos días una persona puede decir, puede solicitar, y al final se respeta ese pacto como tal. Que sabemos que se han dado muchos casos y que a veces ya entre los familiares se andan ahí peleando terrenos y esto y lo otro, pero no está hablando específicamente de eso, sino está hablando precisamente de todo lo contrario, de lo que se respeta, ¿sí? Y eso es un pacto humano entre dos personas. Lo está utilizando como una ilustración para poder explicar precisamente todo lo que está encerrando acerca de la promesa. ¿Quién inició la promesa, Abraham? ¿De quién vino? De Dios, ¿cierto? Abraham ni siquiera estaba buscando al Señor, así como todos nosotros que ni siquiera lo estábamos buscando. El Señor fue el que hizo el primer movimiento, como en el ajedrez. Él fue el primero que movió las piezas. Él fue el primero que se acercó. Y en este caso, y ahorita vamos a ir ahí, está hablando acerca de que si un pacto, un testamento que es por medidas humanas o por acuerdos humanos, nadie lo invalida y nadie lo rechaza. Ahora imagínense algo dado por Dios. Él está ilustrando esto, está usando esta figura para poder ilustrar de lo que está hablando a continuación o de todo lo que ya viene hablando desde los versículos anteriores. Por un lado está la promesa dada a Abraham, confirmada luego a su descendencia y extensible a todo el pueblo, que es una promesa incondicional, ¿sí? Donde no hay más que una parte que en gracia promete y por tanto se compromete, y otra que sin atender a mérito alguno la recibe, es decir, Dios y Abraham. ¿Estamos bien? Ahora, la ley es un convenio incondicional también en el sentido que sale de Dios y su soberana voluntad. Pero chequen esto, por favor, es muy importante. Pero cuyas bendiciones o maldiciones son consecuencia del comportamiento del hombre frente a ella. Esto tiene dos claros aspectos en cuanto a la promesa. La recepción es por fe. En cuanto a la ley, el resultado depende de Dios, que garantiza promesas o disciplina, y por otro, del hombre. Pero en este caso, el hombre siempre va a fracasar, porque no puede ser fiel por sí mismo. Es decir, lo que se nos ha estado explicando anteriormente. Cuando aquel joven vino con el Señor y le dijo, he obedecido toda la ley, siempre los mandamientos los he seguido al pie de la letra. Bueno, ¿y qué le dijo el Señor? Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y entonces ven y sígueme. ¿Y qué es lo que enfatiza la Escritura? Que el muchacho tenía muchos bienes. Entonces, ¿qué es lo que tenía en su corazón? Codicia. O tal vez tenía mucho amor por las cosas materiales, que viene siendo lo mismo, pero nada más para poderlo presentar de otra manera. Entonces, en ese sentido, ya estaba faltando a la ley. Ya estaba faltando. Y lo que se nos ha enseñado con el hecho de fallar en uno solo, se está fallando en todas, hermanos. Absolutamente en todas. Entonces, en este caso, el hombre siempre va a fracasar porque es incapaz de obedecer en su totalidad a la ley. Entonces, les voy a pedir por favor que nos vayamos a Génesis 15. Génesis 15 y vamos a ver un poquito acerca de lo que pasó con la promesa. ¿Ya estamos ahí? Génesis 15, vamos a leer de los versículos del 1 al 21. No nos vamos a tardar mucho para que podamos, bueno, lo voy a leer un poco rápido para que podamos avanzar. Dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham,
mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará éste, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad frente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. ¿Ok? Ahora, si pusimos atención a la lectura, se podrán dar cuenta de que Abraham estaba dormido. Abraham estaba dormido. Y que en los tiempos de Abraham, cuando dos personas querían hacer un pacto entre sí, tomaban unos animales, los cortaban entre dos y hacían 2 filas con los pedazos de los animales para que cada fila estuviese frente a la otra. Y entonces caminaban ellos entre estas partes de los animales y así era como se juramentaban. De modo que la otra persona, o bueno, que ambas personas podían ver las partes de los animales, y si una de las 2 personas fallaba, la otra podía darle muerte. Y es decir, de esa manera, así como estaban los animalitos ahí uno frente al otro, era que se estaba representando cómo podía quedar aquel que pudiera fallar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el Señor a propósito dejó caer un cansancio sobre Abraham. ¿Por qué? Porque no podía jurar Abraham con el Señor, porque en algún momento Abraham podía fallar. Y entonces, ¿qué es lo que iba a pasar? El Señor le tenía que dar cuello. ¿Sí? Entonces, era muy importante que nosotros supiéramos cuál es el contexto de la promesa que se le hizo a Abraham y que todo fue precisamente por Dios. Todo inició por el Señor. Abraham lo único que hizo, y lo dice la Escritura, fue creer y le fue contado por justicia. Eso es lo que hizo Abraham. Entonces, la razón por la que Dios no quiso, aquí hay algunas otras razones más por las que Dios no quiso que Abraham pasara a través de los animales, es que aunque la promesa fue hecha a Abraham y a su descendencia, Dios mismo se obligaba a hacerlo y nadie lo iba a invalidar por medio de la muerte. ¿Por qué? Porque el Señor es eterno. El Señor es eterno. Entonces no había nada de que no, pues ya como fue entre el Señor y Abraham, pero Abraham ya se murió, ya. Entonces, el Señor es eterno. Nadie lo iba a invalidar. El Señor juró por sí mismo, hizo el pacto con él mismo, al no haber una autoridad mayor que el Señor. El Dios eterno haría todo lo prometido a Abraham. Es eterno. El Señor no miente. Ninguna de sus promesas han caído a tierra, hermanos. Ninguna.
Y es imposible que la ley haya anulado el primer pacto que Dios hizo con Abraham, el hombre que fue justificado por la fe. Entonces, es importante que nosotros podamos dimensionar un poquito de cuál fue el pacto que el Señor había hecho con Abraham. Ahora, para poder explicar un poquito mejor el texto, el apóstol está tomando una ilustración de la vida diaria, de la vida humana, para que los gálatas pudieran entender mucho mejor que aquellos a quienes estaban prestando oído eran guías falsos. Jesús también usaba a menudo historias de la vida diaria. Nosotros las conocemos como parábolas. ¿Sí? Era también lo que hacía el Señor. Y siempre tenemos que ver cuál es el propósito de las parábolas que usa el Señor. Recuerden, versículos antes o palabras antes de que el Señor exprese una parábola, viene un propósito. Y dice, y entonces les refirió esta parábola para dejar claro este punto. O están en una situación y después dice, y el Señor les explicó y les comentó esta parábola. O al final dice, no, es que los discípulos no entendieron y el Señor les dio esta parábola. O sea, tratando de ilustrar lo que estaba pasando en ese momento para que pudieran entender mejor el punto espiritual que el Señor estaba tratando de tocar en ese momento o estaba tocando en ese momento. En este caso lo está haciendo el apóstol Pablo. Y más adelante, unos versículos adelante, vuelve a utilizar otra ilustración. ¿Sí? Pero eso ya lo veremos en la siguiente exposición. Ahora, Pablo está llamando a los gálatas hermanos, que era lo que yo les decía hace un momento. Esto muestra que cuando exclamó, oh gálatas insensatos, o como en otras versiones aparece, los estaba regañando como un padre o una madre reprende a un hijo descarriado que es objeto de su tierno amor. No es de que los estuviera ya eliminando, sino los está hablando como regañándolos nada más, pero sin descuidar la parte afectiva que tenía con ellos. Porque el apóstol Pablo en otros versículos está reconociendo que son hermanos, que son hijos. Y eso es parte de las relaciones que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, debemos también cuidar. Y debemos tener en consideración para poder saber de qué manera nos vamos a tratar como hijos, como hermanos en Cristo. Porque sabemos que vamos a tener roces, ¿cierto? ¿Sí o no? O a ver, aquel que sea perfecto que se eleve. Nadie es perfecto, hermanos, nadie. Todos tenemos fallas, todos tenemos diferentes puntos de vista y en algún momento pudiéramos ofender a otros hermanos, pero no tenemos que tomárnoslo a pecho y seguir adelante, continuar. Y bueno, nomás para que lo tengan ahí, esto lo vamos a ver un poquito más en el campamento, pero eso es nada más para que lo tengan ahí ustedes. Ahora, todos sabemos que entre los hombres, aun cuando se ratifica legalmente un testamento, ya no puede anularse, tampoco puede ampliarse, no se le puede añadir, no se le puede quitar. Entonces, una pregunta para que nosotros pudiéramos quedarnos con eso. ¿No sucedería lo mismo y con mucha más razón con la promesa del pacto hecha por Dios? Claro que sí. Y luego lo vemos más adelante en los siguientes capítulos de Génesis, cómo el Señor ratifica su pacto. Se lo ratifica a los descendientes de Abraham. Después va con Isaac, después va con Jacob, y luego vemos ahí cómo Jacob bendice a toda su descendencia, pero de parte de Dios siempre estuvo eso ahí. Y Él mismo se presenta a los descendientes de Abraham. Yo soy el Dios de tu padre, yo soy el Dios de Abraham. Chequen eso, ahí se los dejo de tarea en Génesis, revísenlo. Pero el Señor siempre seguía ratificando esa promesa y se presentaba de esa manera. Yo soy el Dios de tu padre, yo soy el Dios de Abraham. Ok, ahora, sigamos entonces. Vamos al versículo 16, por favor. Estamos en Gálatas 3:16. Les recuerdo lo que comentábamos al principio. Pablo sabe exactamente qué es lo que les había enseñado a los Gálatas.
Él sabía perfectamente los temas que él había tocado. Él sabía todo lo que les había enseñado. No había forma de que lo pudieran engañar o en decir, no, es que eso no lo tocamos, Pablo. Aquí Pablo les puede decir, ¿cómo no? Aquí está la firma de que ya vimos ese tema. ¿Ok? Entonces, Pablo sabe de lo que les está hablando y empieza a estrechar un poquito más, a poner a pasar como el agua por un embudo hasta hacerlo un poquito más estrecho para llegar a un punto específico con esto. ¿Sí? Vamos al versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a su simiente, la cual es Cristo. ¿Ok? Ahora, esta palabra hebrea, esta palabra simiente, si nosotros nos vamos a la escritura, se utiliza de las dos formas. Se utiliza sí en plural, pero también se utiliza en forma singular. Si ustedes la ven, debemos de considerar siempre el contexto en el que está escrita para saber si se refiere en una forma plural o en una forma singular. Pero se usa en las dos formas. ¿Sí? Ejemplos. En Génesis 4:25 se refiere a Set, para que ustedes lo vayan anotando. Se refiere a Set y nada más a Set. En el capítulo 21:13 se está refiriendo a la palabra, con la palabra simiente, se está refiriendo específicamente a Ismael. En 1 de Samuel 1:11 se está refiriendo a Samuel. Y en 2 de Samuel 7:12 se está refiriendo a Salomón. ¿Sí? Entonces, hay más ejemplos, pero ahorita por cuestión de tiempo nomás ahí le vamos a parar. Es importante que nosotros consideremos el contexto en el que se está expresando esta palabra. Y aquí más adelante, el apóstol Pablo, bueno, no más adelante, en este versículo, el apóstol Pablo está hablando específicamente de una palabra, de esa palabra, pero en el contexto singular. Pero si se dan cuenta en la promesa que le hizo el Señor a Abraham, se está hablando de simiente y simientes. ¿Por qué? Porque le está diciendo que sí iba a venir su descendencia, pero también le está diciendo que iba a ser grande como las estrellas. Entonces lo está utilizando de las dos formas. Pero a la palabra que se está refiriendo Pablo, en el contexto que lo está diciendo, es precisamente en el contexto singular, refiriéndose a alguien específicamente. ¿Sí? Entonces, nada más para que lo tengan ahí, le voy a dar lectura a los comentarios que tengo acá. Dice, hay que admitir de inmediato que Pablo sabía que tanto la palabra hebrea como la griega para simiente con frecuencia se refiere a más de una persona. Él sabía que la simiente de Abraham sería como las estrellas en multitud, o sea, hablando en plural. No obstante, en armonía con el punto que está desarrollando, a saber que Dios prometió la salvación no a la descendencia física de Abraham, sino a los verdaderos creyentes, a todos ellos, sean judíos o gentiles, y a ellos únicamente. Afirma que esta gran bendición está concentrada en una sola persona, a saber, Cristo. Toda esta multitud de judíos y gentiles creyentes son bendecidos en Él y solamente en Cristo. Y en ese sentido es que simiente es singular, no plural. Se está refiriendo única y específicamente en Cristo. Por eso es importante que nosotros cuando encontramos esa palabra simiente, veamos en qué contexto se está hablando. Y en este caso, el apóstol Pablo está utilizando la palabra simiente que el mismo Dios la mencionó, tu simiente, ¿ok? En singular. Y se está refiriendo específicamente a Cristo. Ahora, al prometerle estas riquezas espirituales, Dios desde el principio había desviado la atención de Abraham del plural hacia el singular, hacia Cristo. En cuanto a Ismael, te he oído, yo estableceré mi pacto con Isaac. En Isaac te será llamada descendencia. Eso es en Génesis 17:20, 21, 21:12 y todavía en Romanos 9:7. Y en forma similar, un tiempo después Dios trazó claramente a Isaac y a Rebeca que la promesa continuaría por la línea de Jacob y no por la de Esaú, que vendría, por ahí vendría la simiente.
pero se está refiriendo a Cristo. ¿Sí? Ahora, tenemos que recordar que Abraham sabía exactamente que se estaba refiriendo a Cristo. ¿Cómo sabemos? Vámonos por favor a Juan, capítulo 8, versículo 56, el Evangelio de Juan, palabras dadas por el mismo Señor Jesús. Juan 8:56, por favor. ¿Ya estamos ahí? Dice, Abraham, el padre de ustedes, se alegró mientras esperaba con ansias mi venida. La vio y se llenó de alegría. ¿Lo ven? Ahí el Señor Jesús está hablando de él mismo. Dice, Abraham, el padre de ustedes, se alegró mientras esperaba con ansias mi venida. La vio y se llenó de alegría. Parte de los héroes de la fe que están anotados en Hebreos, ¿recuerdan? Y que decían que veían la promesa de lejos, porque sabían que se refería a Cristo. Ahora, en el tiempo del nacimiento de Cristo, aún en el Sanedrín, sabían y ellos estaban conscientes de que la profecía dada en Miqueas 5:2 era una manera personal. Anótenlo, por favor, Miqueas 5:2, refiriéndose al nacimiento de una persona específicamente, Cristo. Por eso se esperaba al Mesías. ¿Ok? Y luego, en Isaías 53, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, Él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. ¿De quién está hablando? De Cristo. Una sola persona, está hablando de la simiente, Cristo, nada más. Ahora, en Génesis 3:15, vámonos por favor a Génesis 3:15. ¿Recuerdan? Esa fue la primer promesa, esa fue la primer profecía del Mesías. Génesis 3:15. ¿Ya lo tenemos? Todos traen la mayoría Reina Valera 60, ¿verdad? Ok, alguien que me ayude a leerlo, por favor, en el micrófono. ¿Podemos abrir el micrófono otra vez, por favor? Alguien, quien sea, por favor. Génesis 3:15. No todos, nada más uno. Pásale, hermano, pásale. Sí, por favor. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ok, ¿puedes repetirla, hermana, por favor? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ok, gracias. Ahora lo voy a leer en la versión de Nueva Biblia Jerusalén, o la Biblia de Jerusalén, perdón. Y dice de la siguiente manera, por favor chequen algunos detallitos. Dice, enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza, mientras acechas tú su calcañar. ¿Checaron la diferencia? En la versión Reina Valera 60 dice esta, refiriéndose a la simiente, dice esta. En la versión que les acabo de leer dice específicamente Él te pisará. ¿Ok? ¿De quién está hablando? De Cristo. Desde ahí ya estaba la promesa de un Salvador, de la simiente, hablando en forma singular, hablando solamente de uno. Eso es nada más para que lo tengan ahí y vean la importancia también de checar otras versiones. ¿Sí? Dice, enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. Entonces, es claro que se está refiriendo a Cristo. Y es claro que también cuando se le dio la promesa a Abraham, se estaba refiriendo a Cristo. ¿Sí? Entonces, regresando nuevamente a lo que decía el apóstol Pablo sabía específicamente que él ya les había enseñado todo esto. Entonces, lo único que está trayendo son argumentos para poder
encaminarlos otra vez a la vereda correcta. Es lo que está haciendo el apóstol Pablo. Está utilizando diferentes argumentos, como lo vimos al principio, diferentes argumentos desde su experiencia, desde la experiencia que tuvieron ellos, y ahora de lo que está hablando acerca de Abraham, y ahora está hablando acerca de la promesa, y refiriéndose a Cristo. Ahora, con todo esto, lo que está haciendo el apóstol Pablo es de que la promesa dada a Abraham de parte de Dios está hecha a una persona específicamente, o que era para una persona, Cristo, y mostrar que aquellos y solo aquellos que están en Cristo son salvos, y no por estar llevando los ritos de la ley, ¿sí? Todo anunciaba a Cristo, hermanos. Ahora, mostrar que si hubiera sido de otra forma, esto es, si las bendiciones prometidas hubieran sido dispersadas en forma indiscriminada entre un conglomerado indefinido de individuos, dicha pluralidad habría sido indicada, la cual no está indicada. Viene solamente en una persona. Cristo y nadie más, ni aun la ley, tiene el poder de anular esa promesa. El apóstol ahora pasa a exponer con estas palabras, y viene el versículo 17, pero quiero ser claro en este último punto. Lo que está mostrando el apóstol Pablo es que en estas promesas inalterablemente corporadas en una sola simiente, que es Cristo, nada, ni aun la ley, tiene el poder de anular esa promesa. Nada, nadie. ¿Sí? Ahora, vienen las siguientes palabras del apóstol Pablo. Vámonos al versículo 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga, no lo quita, no lo elimina para invalidar la promesa. ¿Ok? Nadie le puede hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque es de Dios, es de Cristo. Y la ley que vino después, 430 años, y esto es nada más para que ustedes lo tengan en consideración, porque puede darse cuando menciona, no es que son 430 años, pero ahí hay un error porque no son 430 años. Sí, es cierto, hay un error ahí, pero, corrijo, hay un aparente error, porque no es un error, corrijo. Que dice 430 años. Si lo consideramos a partir de que fue desde Abraham, pasaron 200 años y después 430 años. ¿Sí? Pero si nosotros nos vamos desde la última vez que el Señor lo ratificó, que fue sobre Jacob, pasaron 430 años. Que fue la última vez que el Señor lo repitió a Jacob. Pero desde que inició con Abraham, efectivamente, habían ya pasado 200 y tantos años. Es decir, consideraríamos que habían pasado cerca de 600 y tantos años, no 430. Pero lo que nosotros podemos analizar es de que el apóstol Pablo se está refiriendo a la última vez que se mencionó esa promesa. Por eso les decía yo hace un momento, chequen cuántas veces la hace el Señor. Se lo dijo a Abraham, se lo dijo a Isaac, se lo dijo a Jacob. ¿Sí? Entonces, nada más ustedes para que lo tengan ahí en consideración, porque luego pudieran decir, no, es que los años y acá y allá y no cuadran. Al final de cuentas, lo que está mencionando es de que la promesa, aún así, llegó antes que la ley. Ese es el punto principal. ¿Qué llegó primero? La promesa. ¿Qué llegó primero? La promesa. ¿Sí están seguros? Dijera el pastor Raúl, como para poner una camarita aquí para que luego ustedes vean sus expresiones y luego así como que se quedan medios inseguros. No, sí, hermanos, primero fue la promesa. Primero fue la promesa. ¿Y quién dio el primer paso? El Señor. Les digo, Abraham ni siquiera buscaba al Señor, hermanos.
Él estaba a gusto en Ur de los Caldeos. Él estaba a gusto llevando su vida. El Señor fue el que lo sacó de ahí, le dijo, ven, te voy a llevar a tal lugar, y posteriormente le hace la promesa. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Creyó y le fue contado por justicia. Entonces, igual nosotros, hermanos, estábamos cómodos anteriormente, ni buscábamos al Señor. Él fue el que nos buscó a nosotros, que nos mostró toda nuestra cochinidad, por decirle de alguna manera, nos mostró la manera en que estábamos, de la manera en cómo le estábamos ofendiendo cada día, y nos dio una promesa a través de Cristo. Y nosotros nos aferramos a esa promesa, y ahorita aquí estamos. Pero es en Cristo, hermanos. Es en Cristo. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? Ahora, entonces el pacto previamente ratificado por Dios en Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Entonces, vámonos al siguiente versículo, versículo 18. Porque, aquí mencionando ya la razón, si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ha sido establecido que la justificación y por tanto la salvación en toda su plenitud, la herencia entera, es el resultado de la promesa de Dios. Nada, absolutamente nada tiene que ver con nosotros. Nada. Todo es de parte de Dios. El Señor es el que dio el primer paso, el Señor es el que se manifestó, nos quitó la venda de los ojos, y ahora es que nosotros podemos levantar las manos y agradecerle por todo lo que hace, hermanos, en nuestras vidas. Desde la mañana, cuando sale el sol, que sale bien temprano, a las 6 de la mañana, está el solazo. Gracias a Dios. Y saber de sus maravillas, saber de lo que Él tiene para nosotros ese día. Saber que sea lo que sea que pasemos estando en Cristo, no hay nada, hermanos. No hay nada. No hay nada que debería a nosotros movernos en nuestra fe. Entonces, ya para recapitular, porque se nos va a ir la ruta, dice, es el resultado del pacto de Dios, y este pacto tiene la naturaleza de un testamento, una dádiva soberana, ¿sí? No es un contrato o un convenio elaborado después de un largo regateo o una discusión, sino es un pacto dado por Dios. Nadie lo va a invalidar. Y anunciaba a Cristo. Tenemos que considerar, hermanos, de todo esto, lo que acabamos de ver y de lo que se nos ha estado enseñando hasta ahorita con respecto a los Gálatas, que no somos ni mejores ni peores que ellos, ¿sí? Y debemos de ser conscientes de que debemos estar bien afianzados en nuestra fe, en lo que estamos haciendo cada día, en lo que estamos aprendiendo, en lo que estamos escuchando, en lo que estamos viendo. Y me refiero específicamente acerca de la palabra, ¿sí? Porque ahorita hay un montón de recursos, hermanos, por todos lados, para escuchar diferentes cosas, para escuchar diferentes doctrinas, diferentes puntos de vista, y nosotros debemos estar alertas. Y lo que un pastor ha mencionado, que muchos se dicen que tienen la sana doctrina. Muchos, aún los falsos, se dicen que tienen la sana doctrina. Va a ser muy raro, rarísimo, que alguien te diga, no, es que yo te estoy engañando. Yo te estoy engañando y nada más quiero que te vengas conmigo porque te quiero sacar una lana o porque quiero más seguidores en lo que sea. Va a ser rarísimo. La gran mayoría, si no es que todos, aún los falsos, te van a decir que tienen la sana doctrina. Pero ¿cómo vas a saber tú si en realidad te están enseñando la sana doctrina o no? Con la Escritura, hermanos. Con la Escritura nada más, con lo que ya está establecido. Por eso también el apóstol Pablo menciona, si alguien más viene y les enseña algo diferente, sea anatema. Entonces, no somos
aclaro y repito, no somos mejores ni peores que los Gálatas. Cada uno en el contexto histórico, ahorita en el tiempo que nos tocó vivir nosotros, tenemos también nuestras luchas. Tenemos también formas de desviarnos si no estamos atentos. ¿Sí? Y así como les pasó a ellos. Si está establecido ahorita, si está escrito, es para que nosotros podamos reafirmar lo que se nos ha enseñado. Y es nuestra responsabilidad desde acá al frente el prepararnos, el rascarle, el buscarle, el estar lo más preparados posibles. Pero también es responsabilidad de ustedes que lo que se les está enseñando, ustedes vayan y lo confronten, a ver si es cierto lo que se les está diciendo. A ver si es cierto. Y no está mal. ¿Qué era lo que pasaba con los de Berea? Iban y confirmaban lo que Pablo les estaba enseñando. Y decía el apóstol Pablo de ellos que eran los más nobles. Entonces, debemos poner mucho cuidado y mucha atención. ¿Qué es lo que estamos escuchando? ¿Qué es lo que estamos viendo? Y estar atentos a lo que se nos está enseñando. ¿Estamos? ¿Sí? Ok. Vamos a orar entonces. Señor, muchas gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por tu palabra y gracias, Señor, por las advertencias que tú nos haces, Padre. Gracias porque tú has puesto hombres y mujeres fieles en esta congregación, Señor. Y agradecemos, Dios, porque sabemos que son un regalo tuyo también, Padre. Agradecemos la provisión que tú haces a cada uno, Señor, tanto espiritual, Señor, como material. Y gracias, Padre, por el celo de nuestro pastor en enseñar correctamente, Señor, en buscar correctamente, en indagar, Señor, y que la congregación esté bien nutrida, Padre. Señor, rogamos que tú nos des también a cada uno mayor hambre, Señor, de buscar, de discernir, de recibir lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Y, Señor, de analizar, cuidar, que, Señor, cada día podamos crecer más en el conocimiento de tu voluntad. Ayúdanos, Padre, a buscarte, a estudiar, a analizar. Señor, que tú seas el que pueda hablarnos, Señor, directamente. Y gracias, Padre, también por aquellas situaciones o partes en que tú nos confrontas y que usas diferentes hermanos, Señor, para esto. Y, Señor, gracias, Padre. Gracias porque eres tú quien cuida de tu iglesia, Señor. Muchas gracias, Dios, por este tiempo. Señor, rogamos que tú nos lleves con bien a cada uno a nuestro destino, Señor. Y, Padre, que esta palabra pueda confrontarnos, pueda ayudarnos, pueda alentarnos. Y en el caso de redarguirnos, de cambiar nuestro argumento, también sea así, Señor. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Gracias, si Dios permite.